prioridad a estas carreras. Para el caso, estamos en contacto con Horacio Valentini. Él es titular de uno de los gremios que interviene en la cuestión universitaria, más precisamente de la Universidad Tecnológica Nacional. Es secretario general, más precisamente, del Sindicato de Investigadores y Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional, SIDUT. ¿Cómo estás, Horacio? Antonio Batemarco te saluda. Buen día para vos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? Buen día. Buenos días. ¿Coincidís con esto? No te lo decía para quedar bien, pero yo estoy convencido de esto. ¿Coincidís con esto de que el país o un país que quiera jugar en las grandes ligas, digamos, que quiera hacer las cosas bien, meterse de lleno en el desarrollo capitalista, debe dar prioridad a las carreras de la ciencia y la técnica? Sí, por supuesto. No solo que debe dar prioridad a la ciencia, a las carreras de ciencia y técnica, sino que también le debe dar prioridad a la ciencia y a la tecnología en general. Hemos visto que ahora el presidente el día lunes decidió que el Ministerio de Ciencia y Tecnología pase a ser una secretaría. Eso también, digamos, es malo, digamos. Los universitarios y los científicos estamos estrechamente relacionados, ¿no es cierto? Y bueno, todo, no solamente hay acá un ataque a lo que es la universidad pública, sino un ataque también a lo que es la investigación pública a través de reducciones de presupuestos al CONICET y de becarios de CONICET que han sido afectados en forma directa, ¿no? Ahora, ¿qué pasó, no? Porque haciendo un poco de historia, ya vamos a ir a lo actual, pero quería aprovecharte para preguntarte un poco sobre esta universidad que creara Perón. Era la universidad, el general Juan Domingo Perón, ¿no? Por ahí tanto se lo critica. Bueno, Perón creó la UTN, que era la universidad para que los trabajadores, o los hijos de los trabajadores, mejor dicho, primero pudieran formarse en una escuela técnica y después se especializaran en la universidad, ¿no? Y digo esto y la verdad que me conmuevo porque fue grandioso para la Argentina. ¿Qué pasó de esa realidad, de ese país industrial, ese sueño de potencia industrial, a lo que tenemos hoy, un país agroexportador primarizado en su economía, en primer lugar? Y en segundo lugar, y esto no quiero ser menospreciativo ni clasista, pero tengo amigos, más o menos conozco cómo es la gente que va a la Universidad Tecnológica Nacional, y hoy la verdad que van pocos hijos de trabajadores, o pocos hijos, digamos, de trabajadores para los que la creó Perón, ¿no? ¿Qué quiero decir? Por allí viene gente de otros lugares a estudiar, en condiciones socioeconómicas mejores, pero dejó de ser esa universidad obrera. Sí, bueno, cuando Perón la crea como Universidad Obrera Nacional. Es una larga historia de ataques a esta universidad, porque cuando el gobierno militar toma la dictadura, en aquella época directamente la cierra por un tiempo y luego es refundada o se le da el nombre de Universidad Tecnológica Nacional más adelante, ¿no? Pero hay que recordar que fue atacada siempre por los gobiernos de facto. En la década del 70, también el golpe militar del 70 cierra algunas de las carreras de la UTN, ya en ese momento se llamaba Universidad Tecnológica Nacional, y bueno, con la excusa de que podían afectar al terrorismo. Durante muchos años la carrera de analista de sistemas estuvo cerrada por la dictadura militar de la década del 70 también, ¿no? Y bueno, sí, siempre estuvo afectada en ese sentido, y posteriormente lentamente se ha ido convirtiendo en una universidad que ya no responde del todo a los principios de la Universidad Obrera Nacional, donde el requisito inicial para poder estudiar en esta universidad era estar trabajando en alguna fábrica, en alguna industria, claro, y a partir de ahí poder trabajar. O sea, una universidad pensada directamente para el obrero, para las clases más bajas. Aunque sigue conservando parcialmente ese perfil, hay que decir que los estudiantes han ido cambiando de tal modo, digamos, el perfil, que de una universidad cuyos turnos antes eran tarde y noche para permitir al que trabajaba poder estudiar, y que todo aquel que trabajaba en la UTN era un empleado, un trabajador, un obrero, a turnos numerosos donde el estudiante viene a la mañana, porque bueno, ya no son ese perfil de estudiante que es un laburante el que viene a la tecnológica, ¿no es cierto? Claro. Bueno, esto, digamos, igual no deja de ser, de tener su perfil de universidad pública, libre, gratuita, laica, de calidad, obvio, que es lo que nosotros siempre salimos a defender, ¿no? No deja de tener ese perfil, pero bueno, ha ido cambiando un poco la población estudiantil hacia una población un poco más de medias y altas clases. Esto
tiene que ver con la política socioeconómica también, es decir, no solamente, digamos, con la política, digamos, universitaria, sino que también, digamos, a través de las políticas socioeconómicas que afectan el bolsillo de los trabajadores, de las clases más humildes, que los va alejando también de la universidad, que aunque sea gratuita, significa todo un esfuerzo poder asistir a ella, tener que dejar de trabajo y algunos gastos extra que se generan siempre inevitablemente para poder estudiar. Comparto plenamente, ¿no? Además, uno de las críticas que hace las enmarca en el debido contexto y siempre dice que pese a, la verdad, el lamentable estado que se cuenta muchas facultades con condiciones edilicias pésimas, paupérrimas, pero no obstante, pese al denodado esfuerzo de sus docentes, el nivel es de excelencia y esto está reconocido en Latinoamérica, así que nos pone orgullosos. Pero yendo específicamente a lo que ustedes están viviendo, el AUTN y aquí el AUTN Rosario, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa en este marco, no, de negociación paritaria que, bueno, viene hace bastante y parece no llegar a un fin, ¿no?, de algún acuerdo entre la patronal, en este caso el Estado Nacional, y ustedes, los representantes de los trabajadores? Sí, bueno, nosotros en este momento, igual que todo el resto de los trabajadores docentes de las universidades, estamos negociando un salario que el gobierno se mantiene en lo que es porcentajes sobre el básico, que incluyan antigüedad y lo demás, en un 15%, inamovible. Han mejorado la oferta después de una fuerte queja. Nosotros en Coronado Histórica ya entramos en la 5ª semana de paro consecutivo y hace poco hubo marchas en todo el país. Acá en Rosario hubo 2 marchas muy importantes en defensa de la universidad pública, pero muy importantes, hablamos de 30.000, 40.000 personas, y finalmente en la ciudad de Buenos Aires se reunieron el jueves pasado más de 400.000 personas, una marcha impresionante que hacía mucho tiempo que no se veía. Y bueno, todo eso hizo que ahora el gobierno nos ofreciera una propuesta que adiciona sumas fijas a ese 15%, de modo que hace que repercuta entre un 24 y un 26% según la categoría la oferta. Por esto tengo que aclarar que es calculado sobre el sueldo básico y lo que exceda al 15% no es afectado por la antigüedad, es decir, no es en realidad un 24 o un 26% del salario de bolsillo, sino que es del salario bruto, y al no calcularse sobre cierto porcentaje de la antigüedad, bueno, habría que pasar bien en todo caso los números. Bueno, circula por ahí una grilla ya con los números fijos para que cada docente pueda tomar su decisión. Nosotros estamos sometiendo esto a una votación nacional porque la UTN tiene 26 regionales en todo el país, a lo largo y ancho de la mayoría de las provincias, y bueno, se hace muy difícil tomar una decisión en base a una asamblea, en base a tratar de reunirlo a todos. Se pueden tomar decisiones muy parciales en ese sentido en cuanto a alguna regional, pero con 26 regionales es muy complejo armar un resultado, y por lo tanto, bueno, hacemos que los docentes voten en todo el país y la sumatoria de esos votos va a decidir qué es lo que nosotros hacemos en el sentido de aceptar o rechazar la oferta en cuanto a los docentes del CIDUT. Ahora, el porcentaje en blanco real, para entenderlo mejor, ¿cuánto es? Porque no llegué a comprender. El porcentaje en blanco, no los otros ítems, no, por definir de alguna manera. Al que claro, el punto es así. Llegó el gobierno. Está bien, interesante, porque la mayoría de la gente justamente no está al tanto, digamos, de esto que vos decís, es decir, el seguro es medio complejo de explicar, pero voy a tratar de hacerlo en forma sencilla. Nosotros en este momento, antes de esta oferta que nos está haciendo el gobierno, todo nuestro sueldo está en blanco. O sea, en este momento, digamos, todo nuestro sueldo está en blanco, y esto fue una conquista que se logró después de años de lucha, años de parar, años de movilizarnos, hacer clases públicas, años de mucha pelea. Logramos que sumas que había en negro pasaran a estar en blanco, y hoy nuestro salario está totalmente en blanco, así, todo va al básico. ¿Qué pasa? Esta oferta vuelve a retrotraer atrás esa situación y vuelve a introducir lo que nosotros llamamos sumas en negro, es decir, sumas que son remunerativas pero no bonificables. O sea, remunerativo significa que lo que nos pagan se somete a todos los descuentos que son, por ejemplo, obras sociales, jubilación. Es decir, esta oferta incluye una suma que va a ser afectada por jubilación y descuento de obras sociales, pero la suma no va a ser afectada por la antigüedad, o sea, no es bonificable. Significa que
aquel docente, digamos, que hoy cobra sobre un peso cierta antigüedad por tener, digamos, 20 años de trabajo en la universidad, por ejemplo, cobra un adicional de antigüedad sobre ese dinero que el gobierno ofrece, no lo va a cobrar. O sea, se nos va a pagar un 15%, que sí va a ir a sueldo básico, todo en blanco, y eso sí va a incluir adicional por antigüedad, y luego otro porcentaje fijo que no va a incluir la antigüedad. Por lo tanto, aquel docente con mayor antigüedad va a cobrar lo mismo que aquel docente que recién se inicia en cuanto a ese monto. Y bueno, al ser un monto en gris en negro, vuelve atrás una pelea y una conquista gremial de muchos años de lucha. Finalmente, pues se nos acaba el tiempo, pero bueno, en otra oportunidad te vamos a convocar nuevamente. Pero, ¿cómo sigue esto? Y esto, bueno, nosotros ahora, después de esta votación nacional, vamos el viernes a un congreso extraordinario de nuestra federación, que es Conado Histórica, para ahí decidir si se acepta o no esta propuesta. Esta propuesta incluye también revisión del porcentaje en diciembre y revisión del porcentaje en febrero. Bueno, todo eso va a ser estudiado por los docentes y bueno, el Congreso Extraordinario de Conado Histórica va a decidir si acepta o no la propuesta y si siguen o no las medidas de fuerza. Muchas gracias por el contacto, Horacio. Gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes, a disposición cuando quieran. Adiós.